Palabras Más, con Álvaro García. General Luis Mendieta, bienvenido a Palabras Más. Sí, buenas noches. Muy amable por su invitación. Un saludo muy especial para todos los que están aquí presentes y en especial para nuestra amable audiencia. Bueno, es un placer tenerlo aquí, general, e importante poder tener estos minutos para compartir con usted sobre un tema que es fundamental para los colombianos, para el futuro de los colombianos y relacionado con el proceso de paz. Usted viene dando una lucha intensa para que se reconozcan los derechos de los militares y policías víctimas de las FARC en el proceso de paz y específicamente en la sección de víctimas que se va a abrir próximamente en los diálogos de La Habana, y la lucha pues empieza a dar algunos resultados, pero no ha sido fácil. Es increíble, realmente increíble pensar que de alguna forma se trate de cerrarle las puertas a los servidores públicos que han sido víctimas de esta organización en un proceso de paz para aclarar el tema de las víctimas. Pero antes de empezar a hablar sobre eso y de entenderlo en detalle, yo quiero repasar con usted y con los televidentes qué fue lo que pasó con su vida desde la toma de MeToo el 1 de noviembre de 1998. Ese día, ¿qué pasó y qué pasó en los siguientes 12 años? Sí, resumiendo, el 1 de noviembre de 1998, los terroristas de la FARC incursionaron en MeToo, que era el sitio donde me había destinado la Policía Nacional. Allí ingresaron 7 frentes de la FARC, más 3 compañías móviles, más o menos 2.000 integrantes, con la utilización de armas no convencionales, como fueron los cilindros bombas, pues atacaron nuestras instalaciones policiales. Como resultado de eso, 17 policías que estaban allí fueron asesinados por la acción de todas estas armas no convencionales, y aparte de eso armamento pesado como fue explosivos plásticos, bazucas, lanzadores múltiples de granadas. Fue una situación bien difícil de mucho poder bélico que emplearon la FARC en contra de nuestras instalaciones policiales, que destruyeron no solamente nuestro cuartel, sino también casi 4 manzanas alrededor, en lo que se incluyó la fiscalía, el palacio que tenía Monseñor, el obispo de MeToo, y aparte de eso el Banco Agrario, escuelas, también el Banco Agrario, la escuela y otras manzanas donde habían hoteles y habían residencias. Y después de terminado esta incursión terrorista, pues fuimos secuestrados 61 policiales que estábamos allí. A partir de ese día, prácticamente desde el 2 de noviembre, comienza una etapa de cautiverio en la cual estuvimos en la selva internados, es decir, que nos ubicaron en jaulas de concentración, así la llamamos, porque replicaron los campos de concentración que realizaron los nazis en Alemania, en Francia, etcétera, y allí construyeron esas aulas de concentración, incluso con condiciones más difíciles de sobrevivir. Si bien es cierto que en Europa hubo campos de exterminio, pero allí nuestras condiciones, nuestros tratos, esos tratos inhumanos, crueles y degradantes, pues fueron permanentes. ¿Cuáles fueron esos tratos crueles e inhumanos que usted resaltaría que le tocó vivir durante esos 12 años? Sí, esa tortura, esos tratos crueles, inhumanos y degradantes se resumen en el trato diario que daban los guerrilleros hacia nosotros, el mismo tratamiento de prisioneros de guerra. Aparte de eso, la colocación de las cadenas, de los candados, el estar amarrados a los árboles, de no tener las condiciones mínimas de higiene, también de comodidad, de estar en un sitio de estos, porque era el trajinar por la selva, el cargar pesados equipos, nos obligaban a transitar por caminos supremamente difíciles, por fango prácticamente hasta más arriba de la cintura, y obligarnos a pasar ríos, por cables, deslizarnos incluso como Tarzán por lianas, por los árboles para bajar en algunos obstáculos difíciles que habían en las montañas. Aparte de eso, la misma alimentación que nos daban no era la adecuada, por lo tanto muchos nos enfermamos continuamente, y aparte de eso menciono que el caso particular de nuestro compañero capitán Julián Ernesto Guevara,
que murió en cautiverio precisamente porque no le prestaron la atención médica, es decir, que no hubo el trato adecuado en el suministro de los medicamentos y alimentos en ese caso particular. Y otro compañero nuestro, el cabo Luis Hernando Peña Bonilla, que tenía problemas psiquiátricos. Insistimos que en el primer intercambio que se hizo con el presidente Pastrana fueran liberados los dos, porque juntos tenían problemas, el uno psíquicos y el otro físicos, y sin embargo no los tuvieron en cuenta en ese intercambio humanitario de los enfermos. Por lo tanto, después Luis Hernando Peña Bonilla pues tuvo recaídas psiquiátricas muy agresivas y la FARC sencillamente un día, en el tiempo que estaba de carcelero alias Sombra, lo sacó, se lo llevaron con doble cadena, una al cuello y otra a la cintura, y no lo volvimos a ver. Manifestaron que iban a darle tratamiento psiquiátrico, pero según una versión de otro compañero nuestro que después salió en la operación Jaque, un guerrillero le manifestó que lo habían fusilado. Por lo tanto, imagínense ese trato inhumano de fusilar a nuestro compañero allá en cautiverio, pues ahí están todas estas torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes y la eliminación de seres vivos. General, recuerdo mucho durante su cautiverio varios episodios, pero particularmente uno que fue un documental que hizo, un programa de televisión que hizo Jorge Enrique Botero, en el cual usted tuvo la oportunidad de comunicarse vía video con su familia. ¿Cómo era la comunicación de su familia en esa parte afectiva de la conformación del hogar? ¿Cómo se afectaron? ¿Cuántas veces tuvo la oportunidad de saber usted de su esposa y de sus hijos? Sí, cuando estuvo el tiempo de la zona de distensión, tiempo del presidente Pastrana, en esos 3 años podríamos decir que hubo algo de comunicación. Y es cuando el periodista Jorge Enrique Botero hace el video que usted menciona, que se llama ¿Cómo voy a olvidarte? Allí mi señora me envió mensajes y canta un tema musical y yo le respondo desde la situación de cautiverio. Ese fue el tema que nos unió muchísimo más. Y aparte de eso, pues hubo otras pruebas de supervivencia que se dieron incluso cuando estuvimos con dirigentes políticos y con los americanos secuestrados. Pero cuando se rompe la zona de distensión en el año de 2002, en febrero, pues inmediatamente ingresa después el gobierno del presidente Uribe. No tuvimos correspondencia y aparte de eso, nuestras familias que fueron muy afectadas porque fueron como más de 6 años que no tuvieron razón de nosotros si estábamos vivos o estábamos muertos. Entonces, ese trato también viene hacia las familias porque a ellas las torturaban permanentemente porque cada rato salían informaciones que incluso nos habían asesinado, que habíamos sido eliminados por acciones precisamente bélicas allá en esa acción que estaba llevando a cabo el gobierno nacional. Y aparte de eso, pues pienso que después hubo la prueba de supervivencia, pero ya cuando las FARC decidieron liberar unilateralmente a la doctora Consuelo González y a la doctora Clara Rojas. ¿Cuál fue el momento más difícil que le tocó vivir a usted en cautiverio? Sí, cuando se termina la zona de distensión entre el presidente Uribe y comienza el Plan Colombia, hubo una caminata que se denominó la Caminata de la Muerte, más o menos 3 meses transitando por la selva, en el que me enfermé, no hubo el suministro por parte de alias Sombra, que era el carcelero el quien nos llevaba de los medicamentos apropiados, y de un momento a otro quedé sin caminar y fueron 5 semanas que duré en el piso arrastrándome, utilizando las manos para todas mis necesidades. Me transportaban en una hamaca, me tiraban al piso, incluso donde habían hormigas, etcétera, bueno, todos estos bichos de la selva. Y unas condiciones supremamente difíciles y donde la angustia pues fue muchísimo mayor porque pensaba que en cualquier momento pues me fusilaban y me dejaban por ahí en el monte. La liberación. Hay instantes difíciles. La toma fue muy dura. Después el Plan Colombia con los bombardeos, los ametrallamientos, las acciones casi de rescate, porque fueron muchísimas en las cuales nos tocó salir corriendo a la selva porque la acción era de las bombas, de los helicópteros, del avión fantasma ametrallando. Y por último ya viene la operación rescate, que es la operación Camaleón del Ejército realizada, pienso que por orientación divina, milimétricamente, y en la cual pues fuimos rescatados en una acción a sangre y fuego y que
por obra y gracia de Dios y la Virgen, pues estamos vivos aquí en este momento contando la historia y con mis 3 compañeros que logramos sobrevivir en ese momento y que gracias a la contundencia y acción del ejército en esa operación, pues no tuvieron tiempo los terroristas de la FARC de asesinarnos. Si usted pudiera describir hoy cuál es el sufrimiento más grande que puede vivir un secuestrado en las condiciones en las que ustedes estuvieron, ¿qué diría? Jocosamente alguien decía, lo más difícil del cautiverio es tanto tiempo. Entonces lo resumo, lo más difícil del cautiverio fueron 11 años, 7 meses, 13 días, es decir, todos los segundos de ese tiempo. Por si a alguien le queda duda de que este hombre ha sido una víctima de las FARC, por eso hicimos este breve recorrido de lo que fue el drama que tuvo que vivir durante casi 12 años. General, lo invito a que después de una breve pausa hablemos de en qué consiste su lucha para que personas como usted sean reconocidas como víctimas de las FARC en el proceso de paz.